Vidas de Fuego. Un programa que ilumina el camino hacia la espiritualidad y la pasión por la fe. Acompaña a Fray José Estevas mientras nos guía a través de las vidas inspiradoras de santos y figuras espirituales, descubriendo el fuego que arde en sus corazones. Exploraremos cómo la apasionante vida de diversos personajes de la Biblia ha impactado en la historia de la fe y cómo su ejemplo puede encender nuestra propia llama. No te pierdas Vidas de Fuego en Santa Mónica Radio y TV Digital. Descubre cómo el fuego de la fe puede iluminar tu camino. Bienvenidos a Vidas de Fuego. Estamos con el Padre José Estevas, quien hoy nos hablará sobre la Beata Magdalena de Nagasaki. Bienvenido, Padre. ¿Cómo está? Gracias, muy amable. Bueno, pues vamos a presentar una santa maravillosa. Santa Magdalena de Nagasaki, que podemos decir es la patrona de los terciarios o de la fraternidad seglar Agustino Recoleta. Fíjense, desde Asia, desde Japón, y ella es la patrona de todas las de la fraternidad, ¿no? Una mártir japonesa, Padre. Sí, qué interesante. Mira, por ejemplo, la fe cristiana llegó a Japón gracias al famoso misionero San Francisco Javier en el 1549. Y llegó a Japón y bueno, fue muy bien recibido por el feudal de Sasuma, que se llamaba Shimizu Takahisa. Bien, pero él quiso llegar hasta el mismo emperador para convertirlo, ¿no? Bueno, por lo menos le permitió evangelizar en Japón, ¿no? E incluso él quería pues que sobre todo todos los representantes de Japón pues conocieran bien la fe, y por eso se dirigió para traer más jesuitas, se fue hacia la India, pero cuando estaba allá pues cambió un poco de planes y en lugar de regresar a Japón se quiso llegar a la China, donde el emperador había capturado a un portugués. Con esa situación quería hablar de ello, del tema, de la fe, etcétera, y total que murió San Francisco Javier en las puertas de China. Pero sí dejó un buen clima de fe en Japón, de tal forma que en pocos años había, en el 1587, había 200.000 cristianos, o sea, rápidamente abrazaron la fe cristiana, y 10 años más tarde aumentaron a 300.000. En fin, fue algo maravilloso. Pero ¿qué ocurre? Que esta primavera de la fe cristiana, pues empezaron a aparecer viejos rencores, recelos incubados hacia Ieyasu, el emperador, que era un budista convencido, calculador. Al principio quería respetarlos a los misioneros porque así se respetaba un poquito el comercio con Portugal, que le interesaba vamos a decir, a Japón. Pero cuando en el 1600 admite a otros comerciantes como los holandeses y luego en el 1613 a los ingleses, los cuales echan leña al fuego en contra de los españoles, misioneros y portugueses que llevaban la fe católica, ¿no? Y entonces aparecen críticas, calumnias, eran calumnias totalmente en contra, diciendo que la corrupción, que ellos tenían reliquias de cristianos, que veneraban a los cristianos que morían, y fue el hecho de que un cristiano fue crucificado, vamos a decir, en una ocasión, porque había, vamos a decir, de contrabando había conseguido unas barras de plata. Bueno, pero el problema es que en el momento que lo fueron a crucificar, se pusieron todos de rodillas, y entonces ahí lo interpretaron, todas las interpretaciones que no iban ni venían, como adoración a un criminal. Y después también surgió un edicto donde ya todo católico debía ser exterminado, ¿no? Sin pérdida de tiempo, a todos los cristianos, de tal manera que no venga nadie a poner
pies en este lugar. A todos los misioneros se les expulsa, aunque algunos se quedaron, 42 se quedaron, expulsaron a 116 jesuitas, 14 franciscanos, 3 agustinos, 6 dominicos. Al enterarse de que algunos habían quedado y que seguían la fe, empezaron a utilizar torturas orientales, pero súper complicadas, podemos decir, unas torturas fatales, para que todos aborrecieran la fe católica, ¿no? Y ahí entonces aparece donde iban contra las familias, contra los misioneros que encontraban, inmediatamente los martirizaban en la cruz, los incendiaban, en fin, era una situación terrible, ¿no? Bueno, pues en esta situación podemos decir, allá en Nagasaki, donde había mucho comercio, donde había muchos portugueses, donde había mucho catolicismo, allí donde nació Santa Magdalena de Nagasaki, en esta situación. Muy bien, padre. Hablamos también de los primeros años de Magdalena. Hubo en la ciudad de Nagasaki una doncella hermosísima llamada Magdalena, hija de padres nobles cristianos y virtuosos, que como tales, a ella y a otros hijos que tuvieron, los criaron en temor de Dios, inclinándolos a huir de todo lo malo. Así comienza un manuscrito del 1640 atribuido al provincial de los agustinos recoletos, Andrés del Espíritu Santo. Interesante este documento porque se recoge 10 años después de su martirio, o sea que está inmediatamente. Y inmediatamente también se comenzó un proceso de canonización de esta mártir Santa Magdalena de Nagasaki. Entonces tenemos documentación suficiente para conocer muy bien, ¿no? Otras fuentes sobre fidelígnimas de Magdalena dice que nació en un pueblecito cercano a la ciudad de Nagasaki. Probablemente nació Magdalena en el 1611, ¿no? Muy bien, sus padres. Así es, sus padres de alto linaje se desvelaban por dar a la niña una esmerada educación. No les faltan los medios para hacerla estudiar, pues poseen grandes extensiones de tierra en Arima. La niña responde a los afanes de sus padres. Es una niña bella, afectuosa, de mirada dulce, de inteligencia precoz y le gusta rezar y asistir a los actos de culto. Magdalena aprende pronto a leer los caracteres latinos, le gusta la vida de los santos, sobre todo los mártires, o sea que ella había sido educada no solamente en la cultura japonesa, sino también ya conocía la escritura, podemos decir, latina, española, portuguesa. En Japón se había publicado varios devocionarios de espiritualidad, el Kempis, la guía de pecadores de Fray Luis de Granada, que Magdalena conservará celosamente hasta el momento de su prisión, y varios devocionarios. En Nagasaki existe también una imprenta muy activa que publica calendarios y libros de devoción, o sea que Nagasaki era muy católica, podemos decir, ¿no? Magdalena pasa su primera niñez en el ambiente sereno de la familia. Sus padres se han refugiado en Nagasaki, donde reina la tranquilidad y pueden dar una buena educación a sus hijos. Cristianos de vieja estampa llevan a Magdalena a los actos de culto. Su tranquilidad durará poco. En Japón, y concretamente en la ciudad de Nagasaki, se perciben aires de tormenta. En 1614 se publica el edicto de expulsión de los misioneros. Llegan a la ciudad decenas de sacerdotes de todas las órdenes. Vienen de todas las regiones de Japón, escoltados por pelotones de soldados. Tienen libertad de movimiento, pero no pueden dejar la ciudad. Esperan la llegada de suficientes juncos que los llevarán camino del desierto. Qué terrible fue esa situación. La familia de Magdalena aprovecha para instruir a los hijos, prepararles para afrontar los peligros. Leen el libro de las exhortaciones para el martirio, donde se dan preciosos consejos, unos consejos muy interesantes. Así es, el martirio es una gloria. No puede haber excusas para apostatar de la fe. Cuando el martirio es inminente, debes prepararte por medio de la confesión. Nunca abrigues malos pensamientos hacia los oficiales que comunican la sentencia de muerte o hacia los verdugos, sino ruega a Dios que sean conducidos al camino de la verdad.
ya que con sus acciones las que te llevan por la vía del paraíso. Este libro también dice estas frases, ¿no? Prepararse para el martirio. Mientras eres torturado, visualiza la pasión de Jesús. Piensa atentamente que la Virgen María y muchos ángeles y bienaventurados están contemplando tu combate desde el cielo. Di cualquier cosa que pueda beneficiar a las almas de los espectadores. Di, por ejemplo, no hay otro remedio fuera de la religión de Cristo que pueda salvaros en la vida futura. Di algo semejante a esto con flores de palabras. Dios ciertamente te seguirá sobre los que tienen que decir y hacer, y así encomiéndalo todo en su dirección. Padre, continuamos y tratando ahora sobre la hora de la prueba, ¿verdad? Muy fuerte y que le tocará muy de cerca a toda su familia, ¿no? Así es, Padre. Esta hora de la prueba es el inicio de una persecución cruel que traerá el luto y la desolación a Nagasaki. El gobernador Gonroku, siguiendo las instrucciones del shogun, arrasa las 4 iglesias desmanteladas, que como triste testimonio de lo que fue la ciudad, habían quedado en Nagasaki. Prohíbe bajo pena de muerte acoger a cualquier misionero, guardar cosas del culto, asistir a actos religiosos. Pelotones de policías registran las casas sospechosas, haciendo redadas de misioneros y cristianos. En una de estas redadas caen el 19 de diciembre de 1619 2 jesuitas, 2 dominicos y todos los miembros de las familias que los habían hospedado. Los rastreos de los esbirros se suceden sin intermisión. Las familias viven en continuo sobresalto. Se comentan los nuevos arrestos, se trata casi siempre de personas conocidas, se les visita en las prisiones colocadas en un extremo de la ciudad. Están encerrados en jaulas fabricadas con gruesos maderos. Los prisioneros yacen allí apiñados como sardinas, esperando la muerte. Cuando las prisiones se llenan, conducen grupos de cristianos a la ejecución. Primero se les pasea maniatados por las calles de la ciudad. En las espaldas llevan un cartel indicando el motivo de la sentencia: por haber escondido a un misionero, por predicar el evangelio, por conservar cosas de culto. La triste comitiva sube después la pendiente que conduce al monte de los mártires. Magdalena acompaña muchas veces con sus padres a esos cristianos condenados a muerte hasta el lugar del suplicio. El acceso es libre y asisten miles de cristianos entonando a una con los mártires cantos al Señor, mientras las víctimas son decapitadas, crucificadas o quemadas a fuego lento. La crucifixión y la muerte a fuego lento duran a veces muchas horas. Pías mujeres, entre ellas Magdalena, asisten y animan a los mártires, y sus espíritus se enardecen en ansias de martirio. Los cristianos se disputan después las reliquias para venerarlas. El 19 de agosto y el 10 de septiembre de 1622 tienen lugar 2 espectaculares martirios, el segundo de los cuales es conocido como el Gran Martirio de Nagasaki. Más de 67 cristianos entre pelotones de soldados son conducidos al monte de los mártires. De ellos, 17 son sacerdotes. En el gran escenario hay plantados 25 postes rodeados de leña para otras tantas víctimas. En la misma explanada van colocando en filas a los que han de ser decapitados, ante una multitud de 30.000 a 40.000 espectadores que entonan himnos y salmos de alabanza a Dios. Arden lentamente los 25 cristianos. Un golpe seco de espada separa la cabeza de las demás víctimas. La multitud se enardece y da gracias al Señor. Un verdadero triunfo, una apoteosis de fe. Magdalena cuenta ya 12 o 13 años de edad y arde también ella en ansias de martirio. Pero un día los esbirros rodean la casa de los padres de Magdalena. El padre es una persona importante, un cabeza de familia, y como tal tiene que abjurar ante los jueces de su fe cristiana. O quizás
ha hospedado a alguno de los sacerdotes que andan por la ciudad camuflados de comerciantes. Los padres y los hermanos de Magdalena tienen una fe recia. Están dispuestos a dar 1000 veces la vida por Cristo antes que apartarse de la fe. Los esbirros se llevan a toda la familia, los padres y varios hermanos, atados como malhechores, los conducen a las angostas y sucias jaulas de la ciudad, donde esperarán la muerte. Y la hija Magdalena, quizá en esos momentos no se hallaba en casa, o más probable, los esbirros se han conmovido ante su tierna edad. Es todavía una niña grácil, un capullo sin abrir. No se atreven a poner las manos sobre ella. La jovencita se queda llorando, no quiere ser separada de su familia. También ella desea entregar su sangre por Cristo y se hace 1000 preguntas que la perseguirán durante toda la vida. ¿Por qué ha elegido Dios a todos los de su familia y no ha querido a ella? ¿Será quizá indigna del martirio? Recuerda haber oído muchas veces que el martirio es un don de Dios y pide al Señor que le dé un día ese regalo, pero por el momento no ha llegado todavía su hora. Un día ve conducir a sus padres y hermanos al lugar del martirio, al que asiste llorosa e impotente. Ignoramos la fecha en que fueron sacrificados. Formaban tal vez parte del grupo de la víctima del gran martirio de Nagasaki. Aquella escena no la olvidará jamás. En el aire han quedado flotando la sonrisa de sus padres y hermanos y la melodía de los cánticos que entonaban mientras los conducían al patíbulo. Magdalena ha perdido lo único que estimaba en su vida. Huérfana, con el pensamiento en el cielo, solo abriga ahora un deseo: consagrarse al Señor y poder derramar un día su sangre por Cristo. Su amado, libre ya de los cuidados terrenos, sola en el mundo, se dedica a la penitencia, a la oración, al apostolado. Gasbada muchas horas, día y noche, escribe el citado Padre Andrés, no solamente en devociones y penitencias, sino también en alta contemplación de la pasión de Cristo, Redentor nuestro, y de la gloria de los bienaventurados, sacando de tales cosas, tales afectos, que sus ojos eran fuentes de lágrimas. Aparecerán 2 padres espirituales y una nueva familia. El 20 de junio de 1623, a pesar de la estrecha vigilancia de las costas, llega al puerto de Iquique 11 nuevos misioneros. Vienen de Filipinas, un viaje venturoso. Una tormenta los ha arrojado a las costas de China. Han perdido a un dominico. Después de haberle aserrado una pierna en el intento de salvarle la vida, ha muerto en medio de horribles dolores. El mar ha sido su tumba. El 14 de octubre del mismo año, los intrépidos misioneros, vestidos de comerciantes, entran en Nagasaki. Entre los recién llegados llaman pronto la atención 2 misioneros: Francisco de Jesús, 33 años, de Villa Mediana, Palencia, fuerte y fornido, y Vicente de San Antonio, portugués, de la misma edad, pequeño y delgadito, todo nervio y vitalidad. Se distinguen por la ausencia de su vida, por su pobreza, por su ardor apostólico. Centella en sus ojos una extraña luz, la luz extraña de los avesados a ver a Dios en las cumbres relampagueantes de la oración contemplativa. Son agustinos recoletos, los primeros que llegan a Japón, y en medio de estas persecuciones. Viven todavía fresco y pujante el carisma de la recolección. Ha surgido hace poquito los agustinos recoletos, que habían nacido pocos años antes bajo la acción del Espíritu Santo, en el capítulo de Castilla, y donde se plasmó su forma de vivir de los frailes agustinos descalzos, escrita por Fray Luis de León. Vamos a decir que los dos viven pues con alpargatas, con un sayal muy tosco, en la máxima pobreza. Vicente y Francisco cumplen las reglas con todo rigor. Hablamos ahora sobre la Agustina Recoleta, Magdalena huérfana, libre ya de los ciudadanos del mundo.
decidió consagrar su virginidad al Señor. Acababan de llegar a Nagasaki dos celosos misioneros agustinos recoletos, Francisco de Jesús y Vicente de San Antonio. Cuenta el padre Francisco en una carta que llegaron a Nagasaki el 14 de octubre de 1623 y unos meses más tarde, aprendidos los primeros rudimentos de la lengua, se puso a administrar. En 1626 emprendió un viaje al norte del país, del que ya se ha hablado más arriba. Desde su llegada a Japón, tanto él como el padre Vicente pusieron especial diligencia en propagar la cofradía de la Correa de San Agustín e invitar a los fieles a consagrarse a Dios, ingresando a la orden o profesando la regla de los terciarios, hoy llamada más Fraternidad Agustino Recoleta. Se servían después de los terciarios, especialmente de las manteladas, que hacían voto de castidad para colaborar en el apostolado, confiándoles el oficio de catequistas o tóxicos. Comenzó Magdalena a ejercitar su ministerio con tal afecto, prosigue el manuscrito, Caridad y Espíritu, que fueron innumerables los infieles que convirtió, los que bautizó en ausencia y falta de nuestros padres, y los que inclinó y redujo a que se reconcilien con la Iglesia. Consolaba a los afligidos, animaba a los flacos, fortalecía a los menos animosos y confirmaba a los valientes y esforzados, que todos acudían a su casa, donde como una botica bien provista hallaba cada cual lo que había menester, oyendo sus pláticas llenas de espíritu del cielo, después de las cuales había lección espiritual, contemplación y rigurosas disciplinas. Como catequista fue un modelo. El año 1628 se recrudeció de nuevo la persecución. Muchos cristianos tuvieron que huir a los montes. La falta de ministros, o sea, sacerdotes, religiosos en Nagasaki, indujo al padre Vicente a llamar en su ayuda a su compañero y superior padre Francisco, que estaba en el norte. También Magdalena, como casi todos los cristianos de Nagasaki, se vio obligada a huir a los montes en compañía de muchos cristianos virtuosos, hombres y mujeres, con los cuales vivía en las cuevas y aberturas de las piedras, comiendo hierbas silvestres. Era nuestra santa, generalmente amada y querida por todos, y todos en general libraban después de Dios en ella su consuelo, teniéndola por Santa Virgen, reverenciándola como a tal no solamente los fieles, sino también los gentiles, que de todos era llamada santa. Pasaba Magdalena la vida, aunque llena de trabajos, con singular alegría en aquellos montes, en compañía de tantos siervos de Dios y de nuestros santos religiosos, Fray Francisco y Fray Vicente, que algunas veces se veían para consuelo de todos. Magdalena logró escapar por el momento de la persecución. Dios la tenía destinada para obras mayores. No sabemos si pudo visitar a sus prelados, padre Francisco y padre Vicente, en la cárcel. Fueron encarcelados. Supo sin duda que de su martirio acaeció el 3 de septiembre de 1632. Al día siguiente llegaban otros dos padres agustinos recoletos, Melchor de San Agustín y Martín de San Nicolás. Y posiblemente Santa Magdalena Nagasaki pudo atenderles también recién llegados. Pero a los pocos meses, si esto ocurrió en septiembre, en noviembre fueron capturados y en diciembre fueron quemados vivos otros dos mártires agustinos recoletos que murieron. Son ya 4 agustinos recoletos mártires. El rigurosísimo control de las autoridades no permitió la llegada de otros misioneros recoletos. La beata Magdalena, escondida en los montes con otros cristianos, quedó así nuevamente huérfana. Durante 2 años ejercitó con ardiente celo su misión de catequista. Cerca de 2 años leemos el manuscrito anónimo ya citado,
Después de la muerte de nuestros religiosos, estuvo Magdalena en los montes ejercitándose en predicar, bautizar, aconsejar, consolar y fortalecer a los que la acompañaban y buscaban para su consuelo espiritual. Durante ese tiempo, precisamente a finales de 1633, inicios de 74, entró en contacto con un padre dominico, Jordán de San Esteban, que andaba escondido en los montes. Y podemos decir, como había perdido toda dirección espiritual de los agustinos recoletos, ahora sigue la dirección espiritual de este padrecito, el cual le anima a ser terciaria, además de la Orden de Santo Domingo. Pero aunque comenzó poniéndose el hábito, aunque fue novicia, no llegó a ser, a profesar, ¿no? Porque murió tanto el padre, fue martirizado, y ella pues se quedó sin concluir esta tarea, ¿no? Pero aparecerá ahora Anhelos de martirio, ¿no? Que comentaremos. Así es, padre José Estevas. El año de 1633, la persecución se hizo todavía más virulenta y sistemática. Los nuevos gobernadores de Nagasaki, Soga, Matazayemon e Imamura, que decidieron al temible Takenaka, traían órdenes de acabar de una vez con los cristianos y sobre todo de hacerlos apostatar. A este fin se inventaron nuevos y más refinados suplicios, como el Ana-Insuruchi o tormento de la horca y olla, cuya sola mención había temblar a los cristianos. Consistía en suspender a la víctima por los pies en una horca sobre un pozo. La víctima quedaba metida en el pozo hasta la cintura. Se cubría después el pozo con unas tablas que la atrapaban por la cintura a modo de cepo. La agonía duraba a veces varios días. De vez en cuando se la invitaba a renegar de su fe, y si no lo hacía, continuaba suspendida en la horca y metida en el pozo hasta que se desangraba o moría por congestión. Numerosos fueron los cristianos que prefirieron morir antes que renegar a su fe, pero también faltaron aquellos que ante tanto suplicio apostataban, ¿no? Entonces la intrépida y valerosa Magdalena, desolada por la adjuración de estos cristianos, tenía este dilema: o me quedo consolando a los cristianos católicos, o yo me ofrezco también como sacrificio, ¿no? Como ejemplo ante esta situación de algunos querían renegar de la fe. Entonces llegó el momento donde quiso presentarse a los jueces y verdugos para dar un ejemplo vivo a todos los cristianos. Continuamos, padre José Estevas, hablando sobre cómo vence a los tiranos. Sí, efectivamente, hemos dicho que precisamente se presentó con el hábito de Agustina Recoleta, se presentó también con un catecismo, la Biblia, que eso eran pruebas ya de que le iba a ir al martirio, ya, ¿no? Y al principio los guardias la echaron fuera, diciendo que era una mujer moza, flaca, no podía sufrir tan terribles tormentos como se daba a los religiosos, y aunque ella replicó que ella quería ser presa, no lo oyeron ni quisieron prender. Y como ella siguió, y las pruebas que llevaba de que era católica, entonces ya la metieron en la cárcel, ¿no? Así es, padre. El encarcelamiento de la joven Magdalena debió de causar tanto en los demás prisioneros como en los jueces y verdugos una profunda impresión y un sentimiento de ternura. Se trataba de una joven que, aunque demacrada, porque había estado expuesta siempre, siendo tan tierna y delicada a los calores y a los fríos y demás inclemencias del cielo, como cuenta el padre Paula, aparecía todavía atrayente y hermosa. Los jueces, prendados de su belleza y conmovidos por sus tiernos años, tendría 23 años, pusieron especial cuidado en hacerle apostatar. Estimada y admirada por todos los cristianos de Nagasaki, y al parecer hija de padres ilustres y nobles, su apostasía habría significado un triunfo para el tirano. Así es, las dos versiones de su martirio, fundadas en testigos oculares, cuentan que los jueces trataron de salvar a la joven Magdalena,
con halagos y promesas, diciéndole que le darían por esposo un joven digno de su rango y la colmarían de riquezas, que tuviese en cuenta sus tiernos años y su singular y rara hermosura. Pero Magdalena rechazó con firmeza todas esas falaces y halagüeñas propuestas. Había entregado todo su corazón a Cristo, su esposo, y estaba dispuesta a sufrir por él los más horribles tormentos. Pensaron los jueces que seguirían doblegándola a esta indómita e intrépida joven, aplicándole tormentos que ya habían doblegado tantas voluntades. La condenaron en primer lugar al suplicio del agua, que consistía en hacer ingerir por la fuerza de grandes cantidades de agua en la víctima, y bien sumergiéndola en una tinaja o bien por medio de un embudo hasta dejarla casi ahogada. Después presionaban el vientre de la víctima o la colgaban de pies hasta hacerla arrojar todo el agua que salía por la boca y por las narices, mezclada de sangre, a causa de la presión. La acción se repetía tantas veces cuanto el mártir se resistía a regenerar la fe. Entonces vemos cómo esta situación tan terrible en esta primera tortura, podemos decir, ¿no? Así es, perdió del todo la paciencia el tirano y la rabiaba de verse vencido y burlado de una sola mujer, habiendo él prometido que había de rendir a todos los cristianos, que con esa obligación le dio el emperador el gobierno, y así de nuevo mandó que colgada por los pies la metiesen toda la cabeza en una tinaja de agua. Y así lo hicieron hasta que les parecía que se iba ahogando, que entonces la sacaban y le preguntaban si quería ser cristiana, y estando firme y constante en morir 1000 veces antes que dejar la ley de Cristo, la volvían a meter en la tinaja de agua. Y esto lo hicieron muchas veces, y no conociendo el tirano que era valor superior y más que humano, el que le daba fuerzas para sufrir aquellos tormentos, no perdió la esperanza de rendirla. Y así mandó que le hicieran beber mucha agua, y luego con el peso de unas piedras que le ponían encima, se la volvían a sacar violentamente por la boca, ojos y narices. Y esto se lo hicieron muchas veces hasta que el tirano se cansó y dio por vencido, quedando victoriosa y consolada la santa. Fue sometida también a un segundo suplicio, también el suplicio de las agujas, que consistía en meter entre las uñas y la carne de los dedos unas largas agujas o láminas de metal o cañas tostadas de bambú. Después, para acrecentar todavía más el dolor ya insoportable, obligaban a la víctima a escarbar en la tierra o golpear sobre la piedra. A veces los verdugos golpeaban las láminas de los bastones hasta hacer llegar la sangre de todos los dedos. Pero fíjense el cronista Agustino que nos dice cuando Magdalena vivió esta experiencia, ¿no? Así es, padre. Viendo a Magdalena la sangre que corría de sus manos, hablando con Cristo decía: «Oh, qué jacintos tan hermosos, esposo celestial, son estos con los que por vuestro amor me veo adornada. Nunca creí, Señor, que mis deméritos dieran lugar a vuestra magnificencia para enriquecerme con tales joyas». Y volviéndose al tirano y a los verdugos, les predicaba y amonestaba lo que les convenía para la salud de sus almas. A aquellos se mostraban más endurecidos y obstinados, cuando más enternecidos estaban los que veían atormentar a Magdalena, oyendo sus amorosos requiebros y sus palabras de vida. Salió triunfante la joven virgen de estos terribles suplicios, dispuesta a entregar su vida
por su querido esposo. Entonces aparece ya el camino al martirio. A primeros de octubre del año 1634 fue sacada de la cárcel juntamente con otros 10 cristianos, llevada al lugar del martirio. Entre todos ellos descollaba la joven Magdalena, por su tierna edad, por su belleza, por su intrépido valor, por sus encendidos discursos a los verdugos y a los cristianos que presenciaban la escena. Llevándola a caballo, cuenta el padre Paula, por todas las calles de Nagasaki, con soga a la garganta y atada las manos atrás en forma que he referido de los demás mártires. Y aunque había mucho que ver en el valor y ánimo que llevaban los soldados de Cristo, con todo, Sor Magdalena se llevaba los ojos de todos, por voz que había corrido y por las razones que iba diciendo, que enterneciera con ellas las mismas piedras. Con no menos realismo cuenta el agustino cómo fue llevada al suplicio. Iba por el camino con semblante tan alegre que causaba admiración a quien la miraba. Animaba a sus compañeros, predicaba a los gentiles y advertía a los cristianos perseverasen en la fe que profesaban, porque en la sola ley de Cristo se pueden los hombres salvar, conseguir el fin para que fueron criados. Llegada que fue al lugar del martirio, prosigue el manuscrito, puesta ya junto a su cueva, los amonestó al tirano, renegase, y que le daba palabra la casaría con el mejor de Japón, con otras muchas promesas que le hizo. Pero como la sierva de Dios respondiese con la constancia de siempre, fue puesta en el tormento de la suerte dicha, pero tan metido el cuerpo, para mayor pena, en la cueva, que no quedaban fuera de ella más que las piernas cubiertas de honestidad. Y el padre Paula añade, llegaron al lugar del martirio donde para nuestra santa estaba prevenido el mayor de todos, que es el de las cuevas, a donde la metieron. Estuvo colgada de los pies, metido el medio cuerpo en el hoyo, tapado con la tabla que le ponían en la cintura, a manera de cepo, con gran peso de piedras, el cual le hacía echar la sangre por la boca, por los oídos, por los ojos y por las narices. Y con ser tan grande el martirio, estuvo padeciendo valerosamente 13 días y medio, sin comer ni beber. Podemos decir que la joven Magdalena, mientras estaba en el suplicio, cantaba con singular melodía y dulzura himnos al Señor. La resistencia de la joven preocupó al tirano, que sospechó de los verdugos. Estos, para acabar con su vida, le dieron un golpe en la cabeza, y aquella misma noche llovió y Magdalena apareció ahogada. Después de muerta, añade el manuscrito agustino, quemaron su cuerpo y sus cenizas las esparcieron en el mar porque no llegasen sus reliquias a poder de los fieles y a las venerasen. El martirio acaeció a mitades de octubre de 1634. Bueno, pues después fue canonizada, beatificada y canonizada Santa Magdalena de Nagasaki. Fue un ejemplo, una gran, vamos a decir, entrega total a Cristo allá en medio del martirio en Japón. Muy bien, Padre José Estevas, muchísimas gracias por habernos compartido la vida de Santa Magdalena de Nagasaki, con una bonitas experiencias también que podemos transmitir a todos nuestros oyentes y a todos nuestros televidentes también. Padre José Estevas. Muy bien, Yesenia, que Santa Magdalena de Nagasaki nos bendiga a todos. Vidas de Fuego. Un programa que ilumina el camino hacia la espiritualidad y la pasión por la fe. Acompaña a Fray José Estevas mientras nos guía a través de las vidas inspiradoras de santos y figuras espirituales, descubriendo el fuego que arde en sus corazones. Exploraremos cómo la apasionante vida de diversos personajes de la Biblia ha impactado en la historia de la fe y cómo su ejemplo puede encender nuestra propia llama. No te pierdas Vidas de Fuego en Santa Mónica Radio y TV Digital. Descubre cómo el fuego de la fe puede iluminar tu camino.